Bendiciones a todos nuevamente. Le habla Deolindo Arias, el profesor de Instituto Bíblico. Nuevamente le doy gracias por haber entrado a nuestro canal conociendo la Biblia y la Cristología. En esta ocasión vamos a estudiar último libro de Pentateuco, que son 5 libros, sería Deuteronomio. Espero que sea de bendición. Solamente le pido que se suscriban, darle like. Así que suscríbete en este canal para poder seguir haciendo este estudio sencilla, de forma clara para personas que quieran aprender la Biblia, sea cristiano o no cristiano, ¿verdad? Así que bienvenido, libro de Deuteronomio. Recuerden, la otra semana empezamos con los libros históricos. Los hebreos lo llamaron Hele Hakebarim. Estas son las palabras que habló Jehová, lo que quiere decir. O Devarim, palabras. Y los griegos le dio el nombre Deuteronomio, igual que la latín también se le dio el nombre Deuteronomio, que significa segunda ley o repetición de la ley. Recuerden, la primera ley que Dios le había dado a Moisés, él tuvo que quebrar o destruir cuando vio al pueblo que estaba en pecado, cuando venía bajando del monte Sinaí, que el pueblo había construido el becerro de oro para adorar e idolatrarlo como fuera su Dios. Ahora en esta ocasión Dios le da segunda ley o la repetición de la ley mucho mejor que anterior. El autor se le atribuye nuevamente a Moisés, está en capítulo 31, 9 y 24, lo cual define en la época que fue escrito. El libro de Moisés también es confirmado por Jesús y los apóstoles. Está en Mateo 19:8, Marcos 12:26, Juan 1:17, Juan 5:46, Hechos 3:22, Romanos 10:5 y 1 Corintios 9:9 también confirma nuestro Señor Jesucristo que fue escrito por Moisés. La fecha fue 1405 antes de Cristo, cuando Moisés reunió a la nación para serie final de mensaje. Está en capítulo 1, verso 3. Cuando dio ese mensaje, muere 30 días después. Es evidente que la expresión hablada y la escritura ocurrieron muy cerca una de la otra. Está en capítulo 34, verso 8. Ahora en ese libro, Deuteronomio, vemos las circunstancias que hubo, situaciones que hubo en ese momento, ¿verdad? El pueblo había pasado 40 años en el desierto. Recuerde, le di en el libro de Números que de José hasta Monte Sinai 2 años. Y solamente dando vuelta de Cades Barnea a Esión-Geber, todo ese desierto, 38 años. Así que suman 40 años. Ahora estaban en la orilla del río Jordán. Ya habían conquistado zona este del río Jordán sin bajas, o sea, no hubo muertos, bajo la dirección de Dios y listos para el resto de Canaán. Recuerda ahora, el arca del pacto iba delante de ellos como un poderoso gigante, con algo simbólico que llevaban, era la presencia de Dios. En lo religioso, Israel era diferente en mucha manera que la primera generación. Recuerden que esta es la segunda generación que llega a la orilla del río Jordán. La primera generación que habían conocido la idolatría de Egipto están bajo el liderazgo de Moisés. También aprendieron a hacer que el poder y la victoria se obtiene al confiar en Dios. La segunda generación tuvieron ese beneficio, esa bendición. Sin embargo, estaban inclinados a la justicia propia e idolatría, igual que problemas familiares que necesitaban solucionar. Sabían de guerra esta nueva generación, pero necesitaban la enseñanza, los sagrados de la vida y mantener la justicia en su vida en Canaán. Ahora, como esta generación, más de 20 años que Dios lo había salvado, ¿verdad? La primera generación murió en el desierto. Ahora viene con otra mentalidad. Moisés lo acompaña hasta el monte Nebo y ahora empieza otro nuevo líder que es Josué, ¿verdad? Pero en ese momento, en ese libro, Moisés le da últimos mensajes para el pueblo de Israel. Dios le había regalado esa tierra de bendición, pero ella tenía una responsabilidad delante de Dios, cumplir, obedecer las palabras y estatutos, mandamientos de Dios para que Dios cumpla su parte de las promesas. Igual, el pueblo también tiene que cumplir su parte
para que todo ese plan maravilloso que Dios tiene para su pueblo tiene que ser cumplida al pie de la letra. Entonces, Moisés le da 4 leyes espirituales de Israel por parte de Dios. Está en Deuteronomio capítulo 10, versos 12 y 13. Pone como título, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Y qué pide Dios a nosotros también antes de conquistar la tierra que Dios tiene para con nosotros? Resume la ley y la esencia de la religión verdadera en 4 puntos. Primer punto que le pide de Jehová a su pueblo, tanto ellos a nosotros. El temor y reverencia a Jehová tu Dios. Es una de las cosas importantes. El temor a Dios y buscar rostro de Dios y darle gloria, honra y sobre todo la reverencia a nuestro Dios. Segunda cosa que le pide a Jehová, el andar en todos sus caminos y amarlo. Eso es lo que Dios pide a nosotros, andar en sus caminos, en su estatuto, sus leyes, sus principios y todo lo demás cosas, amarlo sobre todas las cosas. Puede haber muchas cosas en el mundo, pero Dios primero, Dios segundo, Dios tercero, infinitamente siempre Dios será primero, gloria a Dios. Tercer punto que le pide Dios a su pueblo, servirle a Él con todo el corazón y el alma. Eso es lo importante. El corazón, ¿verdad? Es donde uno nace todas las cosas. El corazón donde habitan cosas buenas. Por eso en el libro de Proverbios siempre se menciona el corazón y otros libros también. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Con todo el corazón, que significa con todo el sentimiento, el alma, ¿verdad? De adorar y glorificar a Dios. El alma es para alabar y glorificar a Dios. Es donde Dios se conecta con su pueblo. Gloria a Dios. El último punto que le pide Dios a su pueblo y a nosotros, el guardar los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tenga prosperidad. Qué bonita que Dios pide a nosotros. Dios no nos pide que caminemos largas distancias, que hagamos algo increíble para Dios. Solamente nos pide que guardemos los mandamientos, los estatutos, los principios de Dios. ¿Para qué? Para que haya prosperidad en nuestra vida, en nuestra familia. Eso es todo lo que pide Dios a nosotros. ¿Por qué hacer tantas cosas? Caminar largos, sacrificarnos y quemarnos como hacen muchos. No, solo Dios pide que guardemos, que le sirvamos, que cumplamos su palabra y que practicamos lo que está en su palabra. Eso es todo lo que Dios pide de nosotros, para que haya prosperidad. La cristología. ¿Dónde se habla de Cristo en el libro de Deuteronomio? La profecía mesiánica que se menciona por primera vez en este pasaje, un profeta como Moisés, de Deuteronomio capítulo 18, versos 18, 19. La misión de un profeta era hablar las palabras de Dios al pueblo. Moisés fue un profeta, poderoso en obras y palabras, en milagros grandiosos y en las palabras fuertes de ley. Vimos en todo, empezando de Mar Rojo, ¿verdad? Dios lo usó en gran manera, ¿no? Para que fuese un instrumento de Dios, para que Dios hiciera un milagro y prodigio en ese lugar. Así que Moisés fue como un profeta y tenía mucha palabra de Dios que daba a su pueblo. De igual manera, en muchas cosas buenas, Dios lo usaba a Moisés. Entonces, sus obras demostraban, hablaban las palabras verdaderas de Dios. Las obras de Moisés eran de juicio y de Jesús de misericordia. Esa es la diferencia. Porque en ese tiempo la ley era muy fuerte. Así que la palabra que venía por parte de Dios a través de Moisés era palabra de juicio. Jesús, la palabra es de misericordia. No solo compasión, sino misericordia, porque él extendía su mano a los necesitados. Al dar esta profecía, Moisés puso énfasis en la presencia absoluta y certeza profética de la palabra que hablaría Mesías 18:22. Así que en ese pasaje dice que iba a levantar un profeta como Moisés. Todo lo que Moisés hacía era algo simbólico y tipológico y sobre todo profético. Iba a levantar un profeta como Moisés. Está hablando de Jesús, ¿verdad? Todo, cuando llegamos al Evangelio vamos a descubrir muchas cosas buenas que hizo Jesús y que sigue haciendo hoy en día en nuestra vida. Así que con este estudio
terminamos el libro de Pentateuco. Te pido, suscríbete, darle like para poder seguir haciendo este estudio. Viene la otra semana libros históricos, desde Josué hasta Esther. Ahí vamos a escribir otros personajes, otro ambiente, otro escenario, otra cultura, otras luchas y sobre todo el poder de Dios que vamos a ver. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga, amigos y hermanos y todos los que ven este canal. Sigan orando por nosotros, por hermano Arias, y siga orando por este canal para que sea una bendición para muchos. Gracias y bendiciones.